por la salud que tú derramas sobre nosotros, por todas tus bendiciones, Padre bendito. En esta mañana quiero agradecerte por la vida de tus hijos que estamos hoy aquí reunidos, Padre, para alabarte, para glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por el servicio de esta mañana, Señor, que sea consagrado a ti, Padre, que sea de tu agrado, mi Señor, que tú bendigas grandemente a tu hijo Abner, Padre, a tu hijo Víctor, quienes nos estarán impartiendo de tu palabra esta mañana, Señor. Ayúdame también, Señor, con el servicio de las alabanzas, Padre. Dame, pues, tu gracia, mi Señor, para saber dirigir las alabanzas, Padre bendito. Bendice este servicio, Padre, y que sea de gran bendición para todos nosotros, Señor. Te pido por tus hijos que apenas vienen en camino, que los traigas con bien, Señor, y por aquellos que por alguna enfermedad, Señor, no han podido venir, que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre ellos. Ten misericordia de ellos, Padre, y te suplico que tú los sanes, mi Señor bendito. Te lo pido todo, Padre, en el nombre todopoderoso de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muy buenos días, bendiciones para todos. Es un tremendo gozo estar aquí en la casa del Señor para predicar su palabra, poderle adorar de manera pública y escuchar su palabra. Mi hermano, mi hermana, bienvenidos. Y bueno, como ustedes saben, estamos en el mes de la Reforma, a 508 años de la Reforma Protestante. Hoy estamos recordando desde la semana pasada y cerraremos el próximo domingo lo que aconteció hace más de 508 años. Ya la semana pasada estuvimos meditando, mis hermanos, en todo lo que tiene que ver con las olas de la Reforma Protestante, y hoy me quiero centrar en una que ocasionó todo lo que sucedió después de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Por favor, vamos al pasaje en Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 28. Romanos 3 del 21 al versículo 28. Lo vamos a leer alternadamente, mis hermanos, y luego entramos a la exposición de la palabra. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 3, del 21 al 28. Yo leo el 21, ustedes el 22 y nos unimos todos en el 28. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Juntos concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi hermano, mi hermana, en el corazón del evangelio se encuentra una verdad gloriosa que cambió la historia de la humanidad y que sigue transformando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y esa verdad es que el hombre es justificado delante de Dios solo por la fe, sin las obras de la ley, sin ningún mérito académico, sin ningún mérito religioso. Dios justifica al hombre por medio de la fe. Mis hermanos, esta verdad conocida como sola fide fue la chispa que encendió la Reforma Protestante en el siglo XVII. Martín Lutero, un monje atormentado, mis hermanos, por su culpa,
y por la incapacidad de alcanzar la justicia divina, encontró en las palabras de Romanos 1:17 la verdad que su alma anhelaba, la cual es: mas el justo por la fe vivirá. Mi hermano, mi hermana, aquel descubrimiento no solo cambió su vida, no solo cambió la de él, sino que sacudió los cimientos de toda la cristiandad. Hoy, mis hermanos, a más de 500 años después, 508 años para ser muy específicos, seguimos afirmando esa convicción y esa verdad que la Escritura emana, la cual es que la justificación del pecador es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, sin ninguna contribución humana. Mi hermano, mi hermana, ¿qué significa ser realmente justificado por la fe? 2. ¿Y cómo esta verdad transforma nuestra relación con Dios y con los demás? Bueno, este texto de Romanos capítulo 3 versículos 21 al 28 nos va a decir que sola fide cambió nuestras vidas, cambió el mundo y tiene el poder para salvar a todo aquel que se acerca en arrepentimiento y fe. Punto número 1 de sola fide lo encontramos del versículo 21 al 23, y es que solo fide o solo fe nos revela la justicia de Dios. Sola fide nos revela la justicia del Señor. Noten lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mi hermano, mi hermana, esta justicia que habla la carta a los romanos es testificada en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La ley y los profetas hablaban de que el hombre es justificado por la fe. Mi hermano, para ser específico, desde Génesis hasta Malaquías, todos fueron salvos por la fe. Dios, mis hermanos, prometió salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, los sacrificios, los símbolos, las promesas y las profecías, como la que está exponiendo nuestro hermano Abner en la carta a los Hebreos, apuntaban hacia el sacrificio del Mesías, hacia lo que Cristo iba a hacer por la humanidad, y que a través de ese sacrificio todos serían salvos. Mi hermano, mi hermana, todos en el Antiguo Testamento fueron salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por decirlo así, Abraham, Adán y todos mis hermanos, Dios les concedió un crédito a través de la fe en lo que siglos después Cristo iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, grábate esto en tu corazón porque te servirá para siempre y por siempre en tu vida cristiana. Nadie, absolutamente nadie fue salvo por guardar la ley. Nadie fue salvo por guardar la ley o por vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Porque Dios es perfecto. Y usted y yo somos pecadores. Todos los hombres y las mujeres somos pecadores delante de Dios. Dios, hay algo que distingue a nuestro Dios, y eso es que Él es santo, santo, santo. Dice el libro de Isaías que la tierra está llena de su gloria, de esa santidad de Dios. Dios es amor, sí. Dios es perdón, sí. Pero Dios es santo, 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 mis hermanos. Todos, absolutamente todos antes de la ley y estando bajo la ley fueron salvos por la fe. Vuelvo a repetir esto. Todos antes de la ley
en la ley y después de la ley han sido salvos por la fe. Y eso la Biblia nos los va a decir en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, y lo voy a leer, y dice lo siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pregunta: ¿Abraham vivió antes de la ley, en la ley o después de la ley? ¿Dónde vivió Abraham? Antes de la ley. Y a él se le hizo la promesa de que en Cristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Luego en Gálatas, mis hermanos, capítulo 3 y 4 va a decir que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Jesús. Eso fue lo que no entendió y no entiende el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero seguimos el texto, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí viene un hombre que vivió en la ley. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, ¿David pecó? Sí. ¿Y qué merecía David? Ser lapidado. Pero ¿qué hizo Dios? Lo justificó. Este texto, mis hermanos, nos demuestra que el hombre desde el principio hasta el fin fue salvo por la fe. No por su justicia, sino por la fe de Dios, por la fe en lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Tanto Abraham como Moisés, como David, como los apóstoles y nosotros hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. Todos, mis hermanos, hemos sido rescatados por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al texto en Romanos capítulo 3, pero ahora el versículo 22 y 23 va a decir lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿qué cosa? De la gloria de Dios. ¿Usted recuerda cómo era su vida antes de conocer al Señor? Yo sí, hermanos. Todo el tiempo la recuerdo, no porque la extrañe, sino cuando mi corazón comienza a envanecerse y digo: tú no eres nadie, tú no has hecho nada. Cristo lo ha hecho todo y has sido salvo por la fe. No tienes nada de qué sentirte orgulloso, sino sentirte agradecido y amar a tu Salvador con todo tu corazón. Mi hermano, ¿recuerdas cuando no conocías al Señor? Qué bancarrota espiritual, qué bancarrota intelectual. Y muchos, mis hermanos, hasta bancarrota económica tenían cuando no conocían al Señor, porque tenían unos principios de vida que los hacían derrochar su dinero sin darse cuenta que estaban siendo timados por sus mismos gustos que ofendían al Señor. Mis hermanos, todos necesitamos de esta fe. Todos estamos sedientos de la fe que nos salva, porque todos ofendemos al Señor en nuestras vidas. Vamos a hacer un ejercicio. Si hay alguien que en su corazón piensa que no ha ofendido a Dios, hermano, ¿cuántos pecados te ha perdonado el Señor en este año? ¿Cuántos? Ya perdimos la cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor este mes? Bueno, ahí ya cambia un poco la cosa. ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor esta semana? ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor a partir de esta mañana? Varios. Hermanos, necesitamos de la gracia constante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ningún hombre, escucha bien,
Ningún hombre puede acceder a Dios a través de sus obras. Nadie. Quien te diga detrás de un púlpito, de manera personal o en un grupo de estudio, diciendo que él o conoce una persona que a través de su vida justa puede entrar al cielo, es el peor error doctrinal que usted puede escuchar en su vida. Hermano, eso lo sabía muy bien Martín Lutero. Y yo creo firmemente que Dios usó a este hombre, ¿verdad? Pero Dios le estaba poniendo una carga especial en el corazón de Lutero, porque Lutero sentía gran culpa delante de Dios. Él era un sacerdote, mis hermanos. Él, por decirlo así, tenía un conocimiento de Dios. Él sabía quién era Dios. Pero miren, hermanos, Lutero hacía ayunos, ayunaba. Este hombre hacía votos de pureza. Dice que molestaba a las personas, a sus compañeros, colegas sacerdotes, que hicieran una misa a la 1 de la mañana, porque él sentía una culpa que lo atormentaba, porque él iba camino a la condenación. Él, mis hermanos, se confesaba más de 6 horas al día. Sus compañeros sacerdotes le aborrecían. Yo me imagino que cuando veían a Martín, ahí viene otra vez a confesarse, no puedo más. Hermanos, pero Martín ese pesar, Dios lo puso en el corazón de aquel varón, para que él, a través de su culpa, a través de darse cuenta que su justicia no le alcanzaba, él se diera cuenta, mis hermanos, y tenía que ir a la fuente de nuestra salvación, la palabra de Dios, sola escritura. Y ese pasaje de Romanos capítulo 1 versículo 17 lo llevó, lo transportó al paraíso. Dice Martín Lutero que cuando leyó ese pasaje retumbó en su mente y en su corazón y sintió una paz, a lo que después sintió que las puertas del paraíso se abrían frente a él. Y la culpa insaciable que lo seguía en todo lugar había cesado. De pronto, una buena mañana, un buen día en el que él creyó y se arrepintió, esa culpa insaciable desapareció. Pero fue solo por la fe, solo por lo que Cristo hizo por él y lo que hizo por usted y por usted. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 1? Justificados pues por la fe, por la fide, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más duro que enfrenta el hombre en este mundo? La muerte. Todos le tememos a la muerte. Todos le tememos a la muerte, porque al final de cuentas en este mundo están nuestros seres queridos y nadie se quiere ir. Pero el cristiano, mi hermano, tiene esa valentía, aunque esté envuelta de cobardía, tiene la seguridad de que una vez cerrados los ojos en este mundo, descansará en los brazos de su Salvador. Cuando él entiende que su cuerpo no da más y que la hora le ha llegado, él da gracias a Dios, porque sabe que a través de la fe en Jesucristo, las puertas del paraíso se han abierto un buen día que él creyó en esta tierra, y al salir de este mundo, el paraíso le espera en la gloria de Dios. 2, versículo 24 al 26. Sola fide no solo nos revela la justicia de Dios, la cual es inalcanzable, la cual se alcanza por la fe y por la obra de Cristo, sino que sola fide nos imputa la justicia de Jesucristo. Versículo 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, sola fide nos declara justos delante de Dios.
Y esta acción de declararnos justos delante de Dios, mis hermanos, es una bienaventuranza tan grande para el hombre y para la mujer que somos pecadores. Porque nuestro Dios, mis hermanos, es santo. Dios es sin culpa, Dios es perfecto. Y los que nos acercamos de este lado de la eternidad a Él, vamos cargados de manchas de pecado. Y a través de la fe, mis hermanos, Dios nos declara justos. Hombres y mujeres pecadores son declarados justos solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. En saber que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahora que nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, mis hermanos, ahora Cristo nos ha otorgado salvación. Cristo nos ha comprado del mercado de esclavos. Hoy no lo entendemos porque no hay esclavitud como la que había antes, aunque así hay otros tipos de esclavitud moderna con cierta libertad, pero ese es otro tema. Pero en aquellos días existía el mercado de esclavos. Y usted iba a ese lugar y usted decía, este me lo compro, aquel me lo llevo, este no, aquel sí. Y comenzaba uno a comprar el sirviente que usted quería o que mejor le parecía. Bueno, eso hizo Cristo con nosotros. Cristo nos compró del mercado de esclavos, porque eso éramos, esclavos del pecado. Mi hermano, mi hermana, yo sé que usted y yo pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Quiero que entendamos eso. Entre pecar y ser esclavo de pecado, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Yo sé que usted de repente puede estar malhumorado y decir 1, 2, 3 malas palabras o actuar de una manera iracunda. Puede ser, pero ese no es usted. Usted no es así, porque usted ha conocido a Cristo y Cristo le ha comprado del mercado de esclavos. Hermano, cuando usted peque, recuérdate esa verdad. Arrepiéntete primero delante de Dios y habla en tu ser interior y di: yo no soy esta persona, porque Cristo me compró del mercado de esclavos. Y esta no es mi identidad. Mi identidad es un vivir como santo, apartado. Y hermano, yo sé que todos pecamos y que las luchas son grandes, pero yo sé que también tienes grandes victorias en medio de todas las pruebas. Y tristemente, como estamos de este lado de la eternidad, las personas que están a nuestro alrededor, los defectos los exaltan, y las virtudes, no le voy a decir porque se va a creer. No, mi hermano, hoy te digo, mi hermano, mi hermana, que las grandes victorias que tienes por la fe de que hoy eres salvo, ya no eres esclavo del mercado de esclavos. Hoy Dios te otorga gran salvación. Hoy Dios te otorga otra manera poderosa de vivir para su gloria. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, todo lo que hoy tenemos en lo espiritual, nuestra salvación, ha sido por los méritos de Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados y su justicia perfecta me es imputada después de su resurrección y la fe en Él. Una fe, mis hermanos, el motivo del cristianismo es llevar al arrepentimiento, y una fe sencilla que lleve a salvación. Así lo dice primera y segunda de Timoteo. Una y otra vez se lo dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, tú tienes que predicar con una buena conciencia y llevar a la gente a la fe para que ellos se salven. Primera de Corintios 15, 3 al 4 va a explicar el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio, que Dios vino, se humanó, murió por nuestros pecados, resucitó
y está por venir por segunda vez, mis hermanos, en su advenimiento. Mi hermano, Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, una acción agradable a Dios que le mueve a piedad y a misericordia. Porque cuando Cristo veía solo a uno de ustedes sin Cristo, cuando Dios el Padre veía a cualquiera de nosotros sin Cristo, lo que provocábamos en él era una ira por nuestra forma de hablar, de pensar, de hablar y de actuar. Pero una vez creyendo en el Señor, en Cristo, ahora Dios nos ve con amor, con piedad, con misericordia. A través de su muerte de la cruz del Calvario, la santidad de Dios y la ira justa en nuestras vidas se acabó. Se acabó. Y ahora tenemos paz para con Dios. Cristo, mis hermanos, nos justifica en su justicia perfecta. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Mi hermano, la justicia de Dios nos es imputada al que cree por medio de la fe. Y vamos a leer el texto de Romanos 1:17, que dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia, y le voy a agregar aquí, perfecta de Dios es alcanzada a través exclusivamente de la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es por los méritos de Cristo. Vuelvo a repetir esto, mi hermano, mi hermana. Es por los méritos de Cristo y la fe en Él que hoy usted es declarado justo. Usted es declarado justo. Es por Cristo, no es por nosotros. Mi hermano, yo tengo un dicho que el cristianismo es un estilo de vida de constante arrepentimiento y de gracia de Dios, pero también de una constante reflexión que tenemos que tener baños de humildad todos los días, baños de humildad. Y esto nos recuerda que fue por gracia, a través de la fe. La fe nos deja como mendigos, como lo que somos delante de Dios, esperar la justicia perfecta de Dios. Este hombre, Martín Lutero, comprendió que él había sido salvo por la fe, y por eso él luchó todo lo que le quedó de vida contra todo el sistema corrupto y poderoso, porque la Iglesia Católica era muy poderosa en aquellos días. Tenerte de enemigo a la Iglesia Católica Romana era parecido a tener de enemigo a una de las potencias mundiales del día de hoy. ¿Cómo es posible que un solo hombre, y recuerdo lo que dijo John Knox, que un hombre con Dios es mayoría? Y eso fue lo que sucedió con él, aunque hubo otros hombres también que apoyaron a Martín Lutero por la gracia de Dios. Mis hermanos, ese baño de humildad nos debe de recordar lo que dice en 2 de Corintios 5:21, cuando dice lo siguiente. En este texto se encuentra sintetizado todo el Evangelio. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Predícate el Evangelio todos los días, mi hermano, mi hermana. Predícate el Evangelio, por favor, todos los días, y recuerda que es por la gracia de Dios, a través de la fe. Prediquémonos el Evangelio. Cuando todos entendamos el Evangelio, mis hermanos, solamente queda gratitud, humildad, servicio, amor por Dios, amor por los hermanos. Se termina, mis hermanos, toda jactancia, porque quedamos como lo que somos, como verdaderos mendigos de la gracia del Señor. Y punto número 3, mis hermanos, voy a hacer un salto al versículo 28 y luego voy a regresar un poco. Versículo 28, punto número 3: sola fide
lleva a salvación a los que creen. Solo a los que creen. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sola fide es efectiva solo a los que creen. Y eso lo va a decir Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pregunta, hermano, ¿qué va a creer la persona que nace de nuevo? ¿Qué va a creer? La escritura. Cuando usted entiende que el Dios perfecto y amoroso creó todas las cosas en perfección y que fue el hombre el que se equivocó y hundió todo esto, y cómo Dios llegó allí para restaurar y hacer un sacrificio y volver a tener comunión otra vez con Adán y Eva. Y chéquesele esas generaciones cómo se fueron apartando. Caín hizo lo que hizo, siguieron, luego se levantó Set, y luego en el capítulo 6 el diluvio. Ya estaban perdidos. Pasa el diluvio, viene luego Noé, comienzan las generaciones, mis hermanos, hasta que llega Abraham. Y a Abraham le son hechas las promesas de fe. Y luego la ley fue puesta para llevarnos a Jesús, para que, como dice Gálatas 4:4, cuando se cumpliese el tiempo de Dios, Dios enviara a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la ley, para que llegáramos a ser maduros y completos a través de la fe en Él. Hermano, sola fide solo es efectiva en aquellos que creen. Y usted no cree en el vacío, hermanos. La fe no es algo hueco y vacío, es algo con sentido. Y aquí está el testimonio de ese Dios todopoderoso y santo, que hace todas las cosas posibles al que cree. Al que cree. Si tú creyeres, verás la gloria de Dios, mi hermano, mi hermana. Lo verás a través de la fe. Finalmente, como punto número 4, mis hermanos, sola fide, y voy a volver a regresar del 27 y nuevamente al 28. Sola fide, mis hermanos, nos libra de todo orgullo. Rompe todo nuestro sistema de orgullo. Esas bardas que nosotros construimos y decir: yo tengo títulos, yo tengo dinero, yo soy importante, yo soy fuerte, yo soy bueno. Sola fide destruye esas barreras y nos libra de todo orgullo. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? ¿Dónde queda? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Qué hiciste? ¿Te circuncidaste? ¿Guardas el sábado? ¿No comes puerco? ¿Guardas todos los mandamientos de la ley? ¿Eso es lo que haces? Va a decir Pablo a los Gálatas: qué tontos son Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quiere ser justificado por las obras de la ley. Y dice Pablo: aquel que hace milagros entre ustedes, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Y es a través de esa fe que escucha, que es activa, que los muertos vivientes que hay en este mundo vienen a tener fe en Jesucristo. Y de eso no hay ningún mérito. Queda excluida la jactancia en nuestras vidas. En pocas palabras, sola fide nos mantiene humildes. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El testimonio, el camino de salvación que Dios trazó desde la eternidad, que concluyó en Cristo y que sigue su camino hasta la misma eternidad. En eso creemos los cristianos que amamos la Biblia, que conocemos la Escritura y que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Eso creemos. Y eso nos da una fortaleza para estar en este mundo y aún salir de él. Por la fe en Jesús. La justificación por fe elimina toda la jactancia humana. No hay lugar para el orgullo espiritual, porque nuestra salvación es un regalo, no es un mérito. ¿Dónde pues queda la jactancia en ustedes? Que no existe esa jactancia, mis hermanos. Si tienes un don de Dios, es para Dios, es para el beneficio de la iglesia y es para que te goces nada más en servir a Dios y que la gloria sea para Él. La gloria no es para ninguno de nosotros, la gloria es para Dios. El beneficio es para la iglesia y a uno solo le queda el gozo de servir, de hacer las cosas como Dios nos manda. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mi hermano, la sola fide no solo nos da humildad, sino que también nos da seguridad. Porque si fuimos justificados por fe, nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino de la fidelidad de Cristo. Nuestra posición ante Dios es totalmente firme porque está anclada en la obra perfecta de su Hijo en la cruz del Calvario. Sola fide nos lleva a Dios, pero una vez que nos ha llevado a Dios, esa fe no está sola, no está sola. Está acompañada del Espíritu Santo que mora en el creyente, está acompañada de la palabra de Dios, está acompañada de una iglesia local donde debe de congregarse, está acompañada de dones que Dios ha puesto en su vida y está acompañada también de la Iglesia Universal de Jesucristo que pregona el Evangelio todos los días a través de la radio, la internet y los medios impresos. Sola fide no solo nos da humildad y seguridad, sino que también debe de producir una genuina gratitud en nuestros corazones. Una genuina gratitud en nuestros corazones. La justificación por la fe produce una adoración genuina, de verdad. Mira, hermano, yo sé que tú estás consciente de que el Dios vivo y verdadero vive en ti y que te observa y te escucha todos los días de nuestras vidas. Y es por eso, mis hermanos, que en una iglesia donde la palabra de Dios es expuesta, mi hermano, la adoración es verdadera. Porque entiendes que no tiene que haber un sobresalto para llamar la atención, sino gozarte en la presencia de Dios. Levantar las manos, cantar, llorar, pero uno lo hace en orden. Porque entiende que a Dios uno no lo puede engañar. Mi hermano, un corazón que ha sido perdonado no puede permanecer indiferente a la gracia de Dios. No puede permanecer indiferente. La gracia nos lleva a vivir para la gloria de Dios todos los días de nuestras vidas. Obedeciendo no para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados. Por eso, mis hermanos, sola fide no es simple un eslogan teológico. No. Es el corazón del evangelio. Es lo que nos mueve a seguir a Jesús, a ese Salvador perfecto, piadoso, amoroso, poderoso, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que volverá en gloria por su iglesia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser agradecidos con la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones para salvación. Oramos, damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde por la oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra. Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Perdona nuestras maldades, ayúdanos a seguir adelante. Tenga misericordia abundante, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.